Entonces, no sé, quisiera escuchar a cualquiera de los 6 canales, no sé quién va a comenzar la exposición o lo escogemos acá nosotros. Si hay un canal voluntario. Canal 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué canal es el voluntario, por Dios? Nadie quiere participar. Hombre, qué cosa. Bueno, escojamos aquí cualquier canal. Como hoy es 24 de marzo, escojamos el 4, canal 4, para que haga la exposición de la primera parte que tiene que ver con las sociedades. A ver, canal 4. Que es el canal de Reni, de Sadi, bueno, Sadi precisamente fue la que estaba hablando ahorita, de Nilsson, Miladies, Lady Mogollón y Padilla. Entonces, arranquemos con el grupo 4. Ok, profe. Les comparto el documento. Sí, claro, compartamos el documento. Ok, profe, un momento. Bueno, ya se ve. Sí, si lo puedes ampliar un poquito, magnífico, porque a pesar de que tengo gafas, veo la letra pequeña todavía. Ahí se ve bien. Bien, quiero que todos, por favor, todos estén atentos a lo que va a explicar de Nilsson. Si falta alguna sociedad, la incluimos para que nos quede un solo documento para todos. Listo. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches a todos los compañeros. Nosotros en nuestra investigación encontramos que por el Código de Comercio, en su artículo 203, establece que por disposición expresa por la ley, sin necesidad de tener en cuenta los montos de ingresos y patrimonio, están obligadas a tener revisor fiscal las sociedades por acciones, las sociedades de compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios cuando así lo disponga cualquier número de socios, excluidos los de la administración que representan no menos del 20% del capital. En lo que se de las sociedades por acciones, hay que tener en cuenta que hay una excepción en este caso, ya que las sociedades por las SAS no están obligadas a tener revisor fiscal, sino que hay que tener en cuenta lo que establece la ley 43, que es el segundo punto de 990, que establece los ingresos y patrimonio. En el caso de las SAS, como decía anteriormente, su revisoría fiscal estará sujeta a los ingresos y activos a pesar de ser constituida por acción. En este caso no hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 203 del Código de Comercio, ya que esta es una excepción del mismo. Toda vez que se rigen por el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008 y el artículo 1 del Decreto 2020 de 2009, conforme a lo solicitado por el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Es decir, que las SAS solo tendrán revisoría fiscal cuando, en caso de cumplir con los topes de ingresos y patrimonio o cuando su actividad explícita así lo exija. Es el caso de una SAS que permite que presta el servicio de salud y que esté vigilada por la Superintendencia de Salud. Otro caso que trata la ley 43 es las sociedades por acción simplificada. Las sociedades limitadas, perdón. Con su capital está compuesto por cuotas y no por acciones. El tenedor del artículo 2, Al tenedor del artículo 203 del Código de Comercio, en este tipo de sociedades no están obligadas
al monto de la Constitución, sino al momento de la Constitución, sino en los topes de ingresos y activos, toda vez que su capital no es dado por acciones, sino por cuotas o partes. Por lo anterior, las sociedades limitadas estarán obligadas a tener revisor fiscal una vez superen los topes de ingresos y patrimonios establecidos en la Ley 43 del 1990 o cuando su norma especial o disposición de función de la actividad lo desarrolle, que desarrolle. Bueno, estos topes de ingresos de lo que les he hablado anteriormente es los activos brutos del año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes y los ingresos brutos del año inmediatamente anterior sean superiores o iguales a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, que si una sociedad de SAS o limitada cumple alguna de estas dos condiciones, ya tiene la obligación de tener un revisor fiscal. Además, entidades obligadas a nombrar revisor fiscal, que es el punto 3 que nosotros tenemos. Aparte de las sociedades comerciales señaladas en el Código de Comercio, se han creado otro tipo de sociedades y otras entidades o personas jurídicas con obligación de tener revisor fiscal en normas que cuentan bajo las condiciones. Las entidades sin ánimo de lucro y cooperativas están obligadas a nombrar revisor fiscal en el artículo 38 de la Ley 78 de 1998. Se establece que todas las entidades cooperativas allí señaladas deben tener revisor fiscal. Por su parte, el artículo 41 del decreto 1481 de 1989 dispone que todo fondo de empleados debe tener revisor fiscal. Esta sería otra de las entidades. Las entidades prestadoras del servicio de salud también están obligadas a nombrar un revisor fiscal, es decir, todas las entidades que presten servicios de salud y que estén vigiladas por la Superintendencia de Salud deben registrarse bajo el artículo 228 de la Ley 100, entre otras normas. Esto aplica para las EPS, IPS y demás entidades que estén sometidas a vigilancia por la Superintendencia de Salud. Adicional, todas las entidades financieras también deben nombrar un revisor fiscal. Así está dispuesto en el artículo 79 del Estatuto Orgánico Financiero y el artículo 20 de la Ley 20 del 45 de 1990, por lo cual toda entidad que esté vigilada por la Superintendencia Financiera debe nombrar un revisor fiscal. Adicionalmente, se señalan en las normas a continuación un listado de otras entidades que por disposición de la ley se encuentran obligadas a tener un revisor fiscal. Las sociedades de economía mixtas, las sociedades de servicios públicos domiciliarios, las cajas de compensación familiar, los fondos ganaderos, asociaciones de autores, asociaciones ganaderas agrícolas y las cámaras de comercio. Eso sería todo lo que nosotros investigamos con respecto a las entidades obligadas a tener un revisor fiscal. No sé si quieren añadir algo o comentar algo. Denilson, tú ahí tienes las empresas de servicios públicos domiciliarios. Sí las mencionaste, ¿verdad? ¿O no las mencionaron? Sí, profe. Ok. ¿Alguno de los otros grupos de lo que escuchó creen que falta algo o de pronto no escucharon alguna de las sociedades que ustedes tienen allí? Profesora, bueno, no sé, yo tengo una pregunta. Lo que pasa fue que eso mismo estuve leyendo yo, pero en la parte de las cooperativas, que decía que era la ley 78 de 1998, y pues yo me cansé de buscarla, pero a mí me parecía ley 79 de 1988, y creo que decía era esto, ya.
Dice artículo 38 de la ley 79 de 1988. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre la cooperativa, esta contará con una junta de vigilancia y un revisor fiscal. Porque artículo, ya le digo, artículo 38 de la ley 79. Sí, señora, así es, de 1988. Es la única corrección que tengo como por hacer. Permíteme un momento. Porque esa ley 79 es la que actualiza la legislación cooperativa. Yo te confirmo algo. Bien. Listo. Listo. Entonces, ¿quién fue la que participó ahorita? Ani Peña. Ani Mauren. Sí, señora. Listo. Jóvenes, ¿quién otra persona tiene algún otro comentario con respecto a las cooperativas? Hola. ¿Están por acá? No, profe, básicamente lo que dijo el compañero es lo que nosotros investigamos. No sé si fue la misma para el mismo lugar o qué, pero que igual donde uno investigara iba a haber siempre los mismos artículos, iba a decir lo mismo. Sí, bueno, de todas formas, yo creo que, bueno, los que han leído y los que investigaron, yo creo que Actualícese también tiene un buen detalle de las sociedades obligadas a tener revisor fiscal. Creo que es uno de los No, más el que más completo tiene gerencia. Mm, Ni siquiera Actualícese gerencia. Bueno, yo vi uno de Actualícese que me pareció... Lo que pasa es que el de Actualícese, valga la redundancia, pues no está actualizado. En cambio que el de gerencia sí está actualizado. Es como lo último que hay. El de Actualícese sí es interesante y de pronto complementa ciertas cosas porque yo encontré una parte ahí, encontré otra parte en gerencia, pero en comparación está más actualizado el de gerencia. Ok. Bien, entonces, con respecto a lo que decía la compañera de lo de las sociedades cooperativas, estaba mirando acá, y la ley 79 del 98 es la que hace la actualización. Pero la otra ley que ustedes habían comentado, o sea, no me aparece realmente. No sé si es de pronto un Ajá, error. eso fue lo que yo hice.
Lo que pasa fue que yo busqué también esa ley, o sea, yo leí lo de gerencia y me puse a buscar cada ley, cada artículo, y pues esa no me apareció. Encontré fue la otra que yo decía, pero seguro que hay algún error porque no aparece. Bueno, entonces es bueno para corregirlo entonces. Porque la que tiene que ver con las cooperativas, la de la ley 78, que es la ley 79. Yo digo que invirtieron los números, porque es ley 79 del 88. Del 88. No del Correcto. 98. Y allá la tienen del 78 y la tienen invertida. Ok, artículo 38. Así es. Ahí están incluidas todas las ESAL, no solamente las cooperativas. Correcto. Listo, perfecto. Jóvenes, no nos podemos quejar, lo que hay es trabajo para nosotros como revisores fiscales. Hay cantidad de entidades que necesitan de los servicios del revisor fiscal. Entonces, ya saben, cuando salgan salgan graduados y con tarjeta profesional, inmediatamente tienen un banco interesante para comenzar a hacer sus primeros pininos. Bien, de lo que ustedes expusieron, en lo que tiene que ver con las propiedades horizontales, recuerden que las que están obligadas son las mixtas o comerciales. ¿Listo? Porque la que es netamente familiar no está en la obligación de tener revisor fiscal. Bueno, de todas formas, las asociaciones gremiales agropecuarias estaban incluidas allá. ¿De Nilsson? Sí las tenías, las asociaciones gremiales agropecuarias. Sí, aquí está. Y los fondos ganaderos también, ¿verdad? Sí, aquí también está. Ok, perfecto. Listo. Entonces yo creo que ahí tenemos el documento como completo ya. Listo, perfecto. Ok. Y el grupo 3, que haga el resumen de la ley y del capítulo 8 del Código de Comercio. El canal 3, por favor. Stephanie, comparte, porfa. Listo, ya comparto. ¿Pueden ver? Yo estoy viendo el documento. Jaime. Sí, inicia. ¿Tienes la primera parte? No, porque... O sea, es en serio. No se te entiende. Adri. Del canal 3, ¿quién va a hacer la exposición? ¿Dana o Adriana? ¿Jaime? Profe, la idea era aportar los tres. Ah, bueno, listo. Arranquen pues.
Pues, iniciando con el capítulo primero y segundo de la ley 43, eh, como podemos observar en el documento, de manera general, la ley lo que hace es alusión a la protección del contador público, pero como era hacer referencia al ejercicio del revisor fiscal, nosotros extraímos del documento el capítulo primero de la protección del contador público, que se entiende que puede ejercerlo una persona natural que esté acreditada. Estefan, ¿puedes ir bajando, por favor? Hasta ahí está bien. Bueno, dale, yo desde acá porque mi teléfono no me deja. Entonces, como le venía comentando, una persona que está acreditada puede ejercer la profesión, y partiendo de aquí, que es como la base, el revisor fiscal puede ejercerlo cualquier contador que esté acreditado, valga la redundancia. También traemos a colación el segundo capítulo del ejercicio de la profesión de los contadores, que están obligados a actuar con sujeción a las normas generalmente aceptadas y vigilar el sentido de información contable y se fundamenta en los principios contables. También extraímos del documento el capítulo tercero, que fueron, digamos, que lo que más nos pareció interesante en cuanto a las funciones del revisor fiscal. Y el título tercero del Consejo Técnico de la Contaduría propia. Ya el tercero, cuarto, quinto le va a hablar mi compañera y mi compañero Jaime. Bueno, Jaime. sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Aló. Sí, Jaime, te estamos escuchando. Aló. Te escuchamos, Jaime. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, del tercer, cuarto y quinto punto vamos a hablar un poco de lo del Consejo Técnico de la Contaduría, y los dos últimos, pero no menos importante, en el cual deberían considerarse lo más importante a nivel de nuestra carrera, como lo hemos recalcado a lo largo de esta clase, que es la del Código de Ética de nosotros como contadores, y las situaciones en las cuales se manifiestan ciertas excepciones de la profesión de la contaduría. En el tema del capítulo tercero de la ley 43, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues podemos decir que es un organismo permanente encargado de la orientación técnica, científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación en el país. Esta es la entidad, como quien dice, la que nos regula y la que está al tanto de las normas tanto internacionales bajo NIF como las que se vienen manejando de los principios de contabilidad normalmente aceptados en Colombia. Esta se conforma por 8 miembros, una que puede ser un representante del Ministerio de Educación Nacional, un representante de Supersociedades, un representante de Superintendencia Bancaria, un representante del presidente de la Comisión Nacional de Valores, 2 representantes de los decanos de las facultades de contaduría del país y 2 representantes de los contadores públicos para ser miembros del Consejo Técnico. Es importante aclarar que deben ser contadores públicos acreditando experiencia profesional no inferior a 10 años. O sea, eso es lo mínimo que exige para ser parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El periodo del Consejo Técnico será igual al de la Junta Central de Contadores, con la diferencia que sí podrán ser reelegidos. Las funciones serán llevar a cabo investigaciones técnico-científicas de los principios de la contabilidad y estudiar los trabajos técnicos que se les ha presentado para así decidir sobre su divulgación. Esto es viene siendo como el Consejo de Estado a nivel de leyes. Este vendría siendo también
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública cuando se presentan algunos casos excepcionales en los cuales se manejen problemas de tipo técnico en la contaduría pública. Esto a nivel del capítulo 3 del Consejo Técnico de la Contaduría. Del capítulo 4, del cual vamos a abarcar, que es el Código de Ética Profesional, habla básicamente en sus artículos de los principios que todo contador debe tener, que todo contador público debe tener, que en este caso debe tener a la hora de ejercer su cargo profesional, como son integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad y observaciones en las disposiciones normativas. O sea, esto tiene que ser, ser libre de sesgos a la hora de tomar una decisión y elaborar un informe de la empresa a la cual ellos estén auditando. En el tema de los informes que emiten los contadores, o en este caso los revisores, deben dar una información completa para que sus servicios sean contratados, y del cual no pueden hacer ninguna publicación por tema de reserva, a menos de que alguna entidad por ley así lo exija o así lo demande, una entidad por encima del Consejo Técnico, ¿no? Que se reporten también los actos antiéticos de otros colegas ante la Junta Central de Contadores con las pruebas suficientes para hacer la respectiva denuncia, y de lo que vaya en contraproducción de todo lo que ejerce la labor de contador o revisores fiscales, dependiendo de la situación en la que se ejerza. Se debe enviar de igual manera un reporte al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y a la Junta Central de Contadores de todas las actividades que se hacen. Ningún contador puede dictaminar sobre algún acto ya realizado o firmado por otro contador que afecte su integridad moral y profesional sin antes pedido por escrito las respectivas explicaciones, o sea, del por qué lo va a necesitar y qué riesgo se pueden ver inmersos para no comprometer la información del tercero, ¿no? Cualquier contador debe abstenerse de hablar de otro contador con propósito de afectar su integridad moral o profesional. Por eso siempre es importante que uno no emitir conceptos de los colegas. Suele haber muchas situaciones en las cuales dicen, mierda, pero este man, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? Suelen haber muchos conceptos despectivos acerca de la persona. Debemos abstenernos de esto. Simplemente con mencionar, bueno, él tendrá su criterio. Su criterio, exacto, para haberlo tomado. O sea, hay que ser muy prudentes en este sentido. Una tangente, Jaime. Claro, es lo más sabio. Entonces, lo muy presente. En los concursos de los contadores no deben desestimar la calidad de sus servicios cotizados originalmente. O sea, nadie debe ponerle un valor, un precio a su trabajo. Uno sabe lo que le costó estar en la posición que tienen, en el rango que tienen, y pues nadie puede desacreditarle ese valor que uno mismo se tiene que dar, ¿no? Ningún contador le puede sustraer clientela a otro contador de forma desleal. Mira que yo te lo hago más barato, mira que yo te puedo hacer esto y lo otro. O sea, eso es competencia desleal, y eso también acarrea que uno pueda denunciarlo porque está en contra de las éticas que asimismo la ley lo contempla, ¿no? Todo contador que ejerza el oficio sobre un cliente a nombre de un contador, debe solicitar autorización para recibir remuneración. Esto es como los derechos de autor. Por ejemplo, unas ciertas hojas de trabajo, como la manera en que auditas tú la empresa, tú no puedes venir a tomar esos documentos y usarlos sin antes tener un previo consentimiento de la persona que realizó esas hojas, ¿no? O ese tipo de labor como la estaba haciendo, porque igual tiene sus derechos y de igual manera tiene que ser remunerado. Todo contador no puede contratar empleados o socios de otro. Bueno, ya te la había colocado. Sobre la profesión.
Este ya es el del último capítulo, del capítulo quinto. Vamos a hablar desde el artículo 72, que se dice que se respetan las situaciones jurídicas concretas y derechos adquiridos por los contadores públicos inscritos ante Junta Central de Contadores y por las sociedades que hayan obtenido la conformidad y autorización del ejercicio de las actividades propias de la contaduría pública antes de la vigencia de la presente ley. Además, gozará de todas las garantías otorgadas en esta ley. Esto quiere decir no más que cuando ustedes vayan a realizar inscripción ante Junta Central de Contadores de alguna norma, alguna ley o algún concepto, este debe estar avalado inicialmente por el Consejo Técnico, en que evalúe las condiciones en las cuales se hizo el estudio y una vez tenga el aval, ahí sí uno poder hablar con criterio y tomar las decisiones sobre los casos que de pronto se pueden presentar a lo largo de la vigencia de la contaduría o de los casos que se puedan presentar de contaduría entre las empresas. Cuando se haga hacer referencia a lo... segundo de la función del contador público. O sea, yo iba a sacar de ahí lo más relevante que hiciera referencia a la... Hola, hay un micrófono abierto. ¿Ya? ¿Aló? Dime, Jaime. Bueno, con respecto a lo del propósito de esta ley, se hará referencia a salario mínimo, se entenderá como mensual vigente, de acuerdo al año en el cual se vaya a ejercer algún tipo de contrato con las empresas, en las cuales vayan a tener algún tipo de contrato, y asimismo se debe especificar en los contratos cuando lo vayan a hacer con algún cliente, ¿no? No tasarlo, por ejemplo, no te voy a cobrar 2 millones de pesos, sino tasarlo en salarios mínimos que se entenderá de acuerdo al artículo 74 como salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo al año en que se promulgue, obviamente, el tipo de contrato. Ya creo que con esto cerraría el cuarto y quinto capítulo sobre la ética y sobre la ejerción de la profesión. Jaime, en el capítulo cuarto, ¿Sí? Tú sabes que hay unos artículos también que son de relevancia y que de todas formas es bueno que lo tengan en cuenta porque básicamente... Aló, hola, ¿me escuchan? Aló. ¿Me escuchan? Me perdí cuando dijo que es de relevancia. Ok, no, te comentaba que en el capítulo cuarto, como tú estás hablando de ese capítulo en particular, en ese capítulo cuarto hay unos artículos que a mí me parecen importantes que se deben tener en cuenta en este tema que estamos aquí haciendo como el barrido ya y concluyendo en lo que tiene que ver con el artículo 48, 49, 50, 51, que de una u otra forma te está diciendo cuando tú eres contador público qué puedes aceptar o qué no puedes aceptar cuando se habla de contratación como tal. Entonces es importante tener en cuenta esos artículos porque sin decir que no, en el diario vivir no, de pronto se incumplen con estos artículos, porque aquí falta que te denuncien para que tú seas sancionado. Porque, por ejemplo, si un contador público, ¿verdad?, que en estos momentos está prestando sus servicios profesionales, es contador público, pero presta sus servicios profesionales tal cual como lo dice el artículo 48, ya sea como asesor, como contratista, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tiempo para que él pueda ejercer el cargo como tal de revisor fiscal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta nosotros como profesionales en el momento de aceptación del cargo. De poder, o sea, estás en todo tu derecho de aceptarlo, pero va en contraposición de lo que dice la ley. Y estás expuesto a que hay una denuncia. Y estás infringiendo de una u otra forma lo que está establecido en tu código o en tu ley que regula tu profesión. Entonces, debemos de abstenernos de hacer ese tipo o de actuar de esa manera, sino siempre ceñirnos a lo que está establecido. Porque no podemos confiarnos de que porque, no, es que
O sea, yo lo hago porque ya me faltan 2 meses o ya me faltan un mes para hacerlo, pero no sabemos en qué momento alguien nos pueda denunciar por esa conducta o por esa decisión que estamos tomando. Y que de una u otra forma todo nuestro trabajo o todo lo que se haya concluido se va a ver afectado por una decisión que se pudo haber evitado. Entonces, yo recalco mucho estos artículos porque me parecen de gran interés y que si nosotros comenzamos a mirar inhabilidades e incompatibilidades que ya nos hablan allá en el capítulo 8 del Código de Comercio, pues terminaríamos complementando con estos artículos de la Ley 43 del 90. Bueno, y una pregunta, a eso que hace referencia, por ejemplo, traíamos a colación uno de ellos, el artículo 62, el cual dice que el contador público no podrá ofrecer trabajo a empleados o socios de otros contadores públicos. Sí, ahí te lo restringe, pero tenemos el libre albedrío porque ahí dice, sin embargo, podrá contratar libremente a aquellas personas que por iniciativa propia le soliciten el empleo. Obviamente hay que tener en cuenta lo que ya usted dijo anteriormente, que no sean de acuerdo a las inhabilidades que tiene el revisor fiscal, que no sean hasta el 4º grado de consanguinidad de los socios de la empresa donde él esté prestando el servicio. Y, pero aquí el artículo 62 es como que también le da esa libertad de realizarlo con uno de sus colegas, ¿no? Sí, pero aquí te está diciendo, te están solicitando, tú no estás Claro, buscando. claro, claro. Sí, así es. Bien, igual ahorita, Bueno, si nos dan los tiempos, ya como para cerrar el capítulo de Ley 43 y capítulo 8, si nos dan los tiempos, podemos hacer un ejercicio también de inhabilidades que sé que les va a servir a ustedes porque son situaciones que de una u otra forma a ustedes les toca decidir, opinar qué hacer y qué no hacer y aplicar la ley. Entonces, si nos dan los tiempos, lo hacemos. Listo. bueno, profe, pues hablando del capítulo 8 del Código de Comercio, que hace referencia al revisor fiscal, pues de manera general ya sabemos que la revisoría fiscal es la institución que está ejercida en cabeza de un profesional de la contaduría, que pues esté capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes que tienen destino a entidades gubernamentales y juzgar sobre los actos de los administradores. En primera parte, el artículo 203 del Código de Comercio hace referencia a aquellas sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal, como son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades donde la ley y los estatutos determinan que la administración del ente societario no corresponden a todos los socios. Disculpa, tú has acabado de decir algo importante y miren que todo tiene una relación, todo está articulado. Cuando él habla y comienza a definir lo que es la revisoría fiscal y él dice, está en cabeza de un contador público. Y fíjense que cuando ustedes estaban, creo que de este mismo grupo que estaban hablando del capítulo 1 de la ley 43 del 90, recuerdan que en ese primer capítulo iniciamos con la definición de ese contador público y cuando hablaban de esa definición decía que tenía que estar, acreditar su competencia profesional. Y cuando hablamos de competencias profesionales y además que tiene que tener una inscripción que acredite su competencia profesional, o sea, estamos hablando que ese profesional tuvo que haber, o ese contador público tuvo que haber pasado por una universidad, ¿verdad? 4 o 5 años, graduado, y después de haber graduado, haber solicitado ante el órgano competente, Junta Central de Contadores, su tarjeta profesional, que es con esa tarjeta profesional que va al ladito de su firma. Cuando firmas, tú colocas tu tarjeta profesional que te está acreditando que tú reúnes todas esas competencias profesionales para ejercer o para dar fe pública, que básicamente es lo que nosotros hacemos, dar fe pública sobre hechos que son propios
del ámbito de nuestra profesión, que eso ya en su momento también miramos y discutimos cuáles eran esas actividades relacionadas con nuestra ciencia contable. Entonces, fíjense que todo se va como articulando. Adelante, Richard. Sí, claro. Bueno, por otra parte, pues establece el Código de Comercio que para elegir revisor fiscal se necesita la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea o junta de socios, dependiendo del tipo de sociedad. Esto está establecido en el artículo 204. En el artículo 205 habla acerca de las inhabilidades, de lo que estaban hablando ahorita. Hace referencia a que el contador debe demostrar absoluta independencia mental y de criterio. Y establece ciertas situaciones que están consagradas como inhabilidades, que en caso tal existe una ocurrencia de alguna de ellas, pues el contador público no podrá ejercer como revisor fiscal. Entre esas están ser asociado de la misma compañía o de algunas de sus subordinadas, estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, desempeñar en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. El artículo 206 hace referencia al periodo de la revisoría fiscal y dice que debe ser igual al de la junta directiva. Este periodo está determinado en los estatutos sociales y normalmente en la práctica se habla de un año contado desde la fecha de la elección. El artículo 207 establece las funciones del revisor fiscal. Sin embargo, aquí en esta parte tomamos, pues el artículo 207 establece una a una las funciones. Sin embargo, aquí tomamos algo que estableció el Consejo Técnico de la Contaduría sobre las funciones de la revisoría fiscal, que hace como referencia a otras de las que establece el Código de Comercio, como son, dice, realizar una auditoría financiera para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros emitidos por la sociedad. Realizar una auditoría de cumplimiento para determinar si los administradores de la sociedad un minuto, profe. Me perdí. Si los administradores de la sociedad han cumplido con las normas legales, los estatutos sociales, las decisiones de la Asamblea Generales de Accionistas o juntas de socios. Realizar una auditoría sobre el control interno para conceptuar si ha sido adecuado. El Consejo Técnico también dice que se debe practicar una auditoría de gestión para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos de la compañía. Y también colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la sociedad. Por otra parte, el Estatuto Tributario exige que las declaraciones mensuales de retención en la fuente, las bimestrales o cuatrimestrales del impuesto al valor agregado y las anuales sobre el impuesto de renta estén debidamente firmadas por los revisores fiscales. Y pues todas estas funciones sabemos que deben estar sujetas a las normas de auditoría generalmente aceptadas. El artículo 208 habla acerca del informe que emite el revisor fiscal. Este debe contener ciertos ítems que son declarar que obtuvo, que se le suministró la información suficiente para el desarrollo de sus funciones, haberse regido a través del desarrollo de la revisoría fiscal por los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas,
Establecer si la contabilidad se acopla a las normas legales y técnicas contables. Establecer que los estados financieros hayan sido tomados fielmente de los libros y que estos representen de forma fidedigna la situación financiera de la compañía. Y por último, definir salvedades que el revisor fiscal considere que haya lugar. Bueno, continuando con los comentarios que nos estaba haciendo Richard sobre su análisis, continuamos con el artículo 209, que nos indica sobre el contenido del informe del revisor fiscal. Pues este se presenta ante la asamblea o la junta de socios y pues informa los actos de los administradores de la sociedad si se ajustan a los estatutos o a las órdenes pues dadas en dicha asamblea. La correspondencia de los comprobantes de las cuentas de los libros de actas, los libros de registro de accionistas, pues sí llevan este tipo de registro. Por lo general se manejan en actas. Si son adecuadas de acuerdo al control interno y conservación de custodia de bienes de la sociedad para terceros y poder obtener la compañía. Pues yo acá en el documento pues adjunté los artículos, pero adicional estuve indicando como los puntos claves de estos artículos del 209 al 217 del capítulo 8 del Código de Comercio. El revisor fiscal pues tendrá derecho a intervenir en deliberaciones de la asamblea o de la junta de socios. Esto pues lo estuvimos dando en algunas clases y la profesora nos estaba explicando de que pues hay asambleas extraordinarias y hay unas ordinarias. ¿Cuáles son las ordinarias? Debemos tener en cuenta cuando se genera una asamblea ordinaria, que es la que se realiza los 3 primeros meses de cada año por lo general. Las extraordinarias son aquellas que se realizan posterior a estas fechas. También podemos indicar que en caso de reincidencia en el tema de las sanciones, podrá imponerse una intervención permanente o definitiva sobre el cargo del revisor fiscal. Más que todo, estos artículos del 9 al... No, pues digamos que del 11 al artículo 17 nos hablan más que todo de las responsabilidades del revisor fiscal, la responsabilidad fiscal penal, los derechos de intervención, la reserva del revisor fiscal en el ejercicio de las funciones, los requisitos y restricciones para ejercer el cargo de revisor fiscal, a los incumplimientos o las funciones del revisor fiscal y las sanciones que tendrán pues si incumplen algún tipo de... Bueno, también pues debemos tener en cuenta algunos puntos en cuanto al derecho de intervención del revisor fiscal en la asamblea, sobre el derecho de inspección en el contenido del informe. Recordemos que el revisor pues va a dar un dictamen con este informe. Profe, básicamente eso. Sí, o sea, esto lo hemos visto más que todo en las clases, entonces como que más que todo la normatividad, lo que le está indicando ahí, pero prácticamente lo que vimos en clase. Ok. ¿Alguien tiene algo que sumar a esto?
Bueno, yo creo que ya ahí está todo consagrado y resumido. Hablaron de lo que es como tal la revisoría fiscal, de la elección del revisor fiscal. Creo que no mencionaron nada, pero ya ustedes tienen claro que esta se debe elegir por el voto mayoritario absoluto de la asamblea o junta de socios, que en este caso tiene que Sí ser lo más. dije, profe. Sí lo dijeron. Sí lo, Me sí perdí lo en dije, claro. Me perdí en ese momento, entonces me disculpa, mi querido estudiante. Hablaron de las inhabilidades, Tranquila. hablaron de las funciones, de las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Lógicamente hay unas responsabilidades de lo que de los perjuicios que nosotros ocasionemos a la sociedad, por, ya sea por negligencia o por dolo, porque puede ser por cualquiera de estas, en el incumplimiento de nuestras funciones, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener muy claro que si no realizamos nuestro trabajo en debida forma, pues tendremos que responder, y cuando hablamos de responder es por todo el daño que se haya ocasionado, sea económico, material, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado en el momento de realizar el trabajo. ¿Alguien quiere aportar algo adicional a este documento? Listo. Bien, bueno, ya prácticamente con esto yo creo que queda más que claro lo que puedes o lo que no puedes hacer actuando como revisor fiscal. De todas formas, hay un ejercicio que tiene que ver mucho con las inhabilidades del revisor fiscal, pero creo que los tiempos pues no nos van a dar para desarrollarlo, pero sí me gustaría hacerlo más adelante. No sé, si ustedes quieren se los dejo colgado, lo realizan y lo discutimos, o lo hacemos en clase, como ustedes quieran. Ustedes me dirán. Entonces, bueno, ya con esto tenemos dos actividades realizadas, que fue la socialización y la presentación del trabajo. ¿Todos subieron el trabajo? Todos alcanzaron a subir el trabajo, ¿verdad? Supongo, profe. Sí. Profe. Ok, listo. Bueno, aquí ya vemos lista rápidamente. Anaya, Juan Pablo. Vaquero Jorge. Presente. Luis Bayuelo. Yulibet Bocanegra. Presente. Profesora Bayuelo. Fania Inés. Presente. Profesora Naya. No estaban conectados, ¿verdad? Estaban mirando quién sabe qué cosa. No, sí, sino que ajá, tengo el internet lento. Astrid Cantillo. Presente. Alejandra Carrillo. Presente. Daniela Patricia. Presente. Keila Maritza. Raina Andrea. Presente. Jessica Paola. Presente. Y Marcela. Presente. Liz Joana. Presente. Dana González. Presente. Adriana Guerrero. Presente, profe. Lina Adriana María. Guerrero. Sí, mami, ya te escuché, gracias. Lina María. Presente, profesora. Jaime de Jesús. Presente, presente. ¿Estás comiendo, Jaime? Richard Andrés. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Richard. Stephanie Dayani. Presente, profe. Reni Rafael. Sadi Tatiana. Sadi Tatiana Mendoza. Profe, ya tenía problemas de internet.
Exacto, profe, ya se le desconectó, dijo que cuando llegara a su casa volvió a conectarse nuevamente a clase. Ok, Denilson de Jesús. Que quedó no tiene Presente, problemas con el... Milady Cecilia. Presente, profe. Laura. Cristian Alejandro. Alejandro. Andrés. Presente, profesora. Lady Payare. Presente. Yuleidis Payares. Presente, profe. Giret Pérez. Presente, profesora. Ani Mauren. Presente, profesora. Julián Alberto Kemba. Presente, profesora. Catherine Patricia Roballo. Presente. Álvaro Javier. Álvaro Javier. Cristian de Jesús Rojas. Jesús Daniel. Presente. Camila Andrea Sánchez. Presente. Wendy Yulay. Presente, profe. Katiuska Paola Santos. Presente. Roberto Carlos. Presente. Sandra Marcela Tobías. Presente, profesora. Bueno, jóvenes. Profesora Bayuelo. Bayuelo. Sí, ya te quité la falla. Sí. Listo. Bueno, jóvenes. Les voy a dejar colgado la actividad 3 que tiene que ver con las inhabilidades e incompatibilidades. Lo pueden trabajar en los canales que ya están creados y lo podemos socializar en la semana próxima. Bueno, la semana que viene no tenemos clase porque es Semana Santa, pero la que viene más arriba, pues lo podemos socializar el día martes. Son 7 casos y los podemos ir socializando. Bueno, jóvenes, nada, decirles que se cuiden mucho en esta semana. Ustedes saben que el pico está nuevamente alto. Ahorita acababa de leer que ya comienza el pico y cédula nuevamente, entonces a cuidarse. Si piensan salir de la ciudad por los días santos, pues también pues traten de estrechar un poquito el círculo social que puedan tener y a cuidarse. La verdad no podemos descuidarnos en esto porque las cosas otra vez los casos están subiendo y bueno, tenemos que seguir en esto, quién sabe hasta cuándo. Entonces, pues nada, jóvenes, descansen y nos vemos con el favor de Dios en la semana más arriba. Listo, profe, Listo, profe, igualmente. que tenga buena noche. Listo. Les voy a dejar la tarea colgada en tareas, ¿ok? Listo, profe. Ok. Gracias. Hasta luego.